Yo pido el favor, los que están acá y son padres, padres, levanten su mano. No, padres, padres, papás, papás, papás. Y déjenla levantada. Yo sé que se sienten raros, pero déjenla levantada, ¿ok? Ahora, los que algún día quieran ser papás, levanten su mano. Ok, un buen grupo, ok, ok. Bueno, bájenla un segundo. Ahora, levanten la mano los que tienen a sus padres todavía vivos, papá o mamá, levanten la mano. Wow, ok, pueden bajarla. Y levanten la mano todos los que acá esta mañana saben son hijos del Dios Padre. Muy bien, ok, bájenla. Si usted no levantó la mano con ninguna de las anteriores, levántela ahorita, ¿verdad? Para que no se sienta raro. Ok, pero aún, tal vez no lo haga por pena, tal vez no la levantó, puede ser. Este mensaje también es para ustedes, para cada persona que levantó la mano, pero créame también para el que no la levantó y me van a entender en un segundo. Y pues esta mañana ya les explico aún, pero vamos a estar hablando de la voluntad de Dios para el hogar, para el hogar. Y yo creo que después de conferencia misionera, del el inicio con Edgar hace ya 15 días, es como justo y necesario, ¿cierto? Hacer un sobrevuelo, pero muy rápido. Y yo quiero darles la línea de pensamiento de Pablo, porque sí es importante aterrizar el contexto en donde estamos, porque es un pasaje que hemos predicado, que hemos oído, pero como venimos haciendo queremos verlo a la luz de Efesios. Y sí, sí le da un tinte diferente, créame. Lo hizo conmigo y sé que lo hará con ustedes también el Señor. Entonces, a muy grandes rasgos, ¿qué está haciendo Pablo? Si lo resumo, él está diciendo, ustedes, habiendo sido tinieblas, ahora son luz en el Señor. Por tanto, anden como hijos de luz. Para que hagan esto, implica no ser insensatos o necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, es imposible ser luz si no entendemos cuál es su voluntad. Es imposible, entiéndanlo. Y para que esto se dé, deben ser llenos de su espíritu y de su palabra. Es un gran resumen del capítulo 5 hasta el versículo 22, por ahí si lo quieren ver así. Y entonces él entra a hablar a esas tres instituciones que mejor ilustran, representan, hablan tanto de nuestra relación con Dios como de su propósito para con nosotros. Y básicamente lo que estamos haciendo es ver la voluntad de Dios en el matrimonio, en el hogar y en el trabajo. O sea, chiquito la letra, después revisamos, Angie, tranquilas, algo pasó, pero la idea no es que sea tan chiquita. Pero bueno, yo les digo lo que dice ahí. Y si ven en el matrimonio, esposo, esposa, Cristo y la iglesia, en el hogar, padre e hijos, ¿cuántos levantaron la mano diciendo que son hijos de Dios? Y en el trabajo, el Señor, y que de la mano con la semana que acabamos de vivir, Sam nos habló hasta la saciedad de que somos ¿qué? Siervos, siervos de Jesucristo. Entonces esas son las tres instituciones y ya hemos cubierto el matrimonio. Si se recuerdan, hablamos que la voluntad de Dios para la esposa es que se sujete a su propio marido como al Señor. La voluntad de Dios para el esposo es que la ame como Cristo ama a la iglesia. Y en ese contexto, además, vimos el gran misterio que esta relación representa, Cristo y la iglesia en el matrimonio. Y nos habla del amor tan grande de Jesucristo, que no solo lo llevó a morir en una cruz, que impacta, sino a dejar a su Padre. Y cuando muere en esa cruz se hace pecado, causando que Dios se aparte del Hijo por primera vez en la eternidad. ¿Para qué lo hizo? Para al derramar su sangre y dar su vida en rescate por nosotros, pues podernos presentar a sí mismo esa esposa gloriosa, sin mancha de arruga, y estar juntos por la eternidad. Y ojalá recuerden lo que veíamos ahí, grande es este misterio, más yo digo esto de Cristo y la iglesia. Esta mañana pues vamos a pasar ya a la voluntad de Dios en el hogar. El hogar es la voluntad de Dios para los hijos y la voluntad de Dios para los padres. El matrimonio es esposo, esposa, ahí no caben los hijos. El hogar, ahí sí ya entran los hijos a funcionar, es papá, mamá, esposos y sus hijos, ¿verdad? Y vamos a ver la voluntad de Dios en el hogar. Así que Efesios 6
y vamos a leer del 1 al 4 y oramos, pedimos que Dios nos enseñe esta mañana. 6:1 de Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, Padre bueno, Señor, gracias por esta mañana, gracias por traernos a tu casa, por permitirnos cantarte, por poder abrir la Biblia, Señor. Y Señor, de verdad gracias por la iglesia, por los que están acá, gracias por sus corazones dispuestos y gracias por lo que hoy tienes para nosotros, Señor. Ah, yo te pido que nos hables como a hijos, para que entendamos tu deseo para contigo, Padre, en los cielos. Que nos hables como a padres, para que nos enseñes en cuanto a los hijos y lo que tú esperas de nosotros con ellos. Y que nos hables como a hijos, para que, Señor, seamos esos hijos dignos del Padre que está en los cielos y seamos luz en las tinieblas al hacer tu voluntad en cuanto a los padres. Te necesitamos, Dios. Aquí también hay personas seguramente que tienen por padre, según las palabras de Jesús mismo, al diablo, y los deseos del diablo quieren hacer y su voluntad, y están lejos de ti y en oscuridad y pecado y muerte. El Padre Jesús se dio en esa cruz para que todo el que crea y le reciba sea hecho por el poder de Dios, hijo de Dios. Yo te pido que hables también a ellos, porque los amas y fuiste a morir por ellos en una cruz. Y te necesitamos, Señor, solo tú, y a ti pertenece la salvación, solo tú los puedes salvar. Habla a la iglesia, edifícala, y habla al perdido, sálvalo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar considerando la voluntad de Dios para los hijos, porque Dios habla primero a los hijos. Efesios 6, del 1 al 3, una vez más, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que yo creo que todos de acuerdo, muy sencillo. La voluntad de Dios para con los hijos es primeramente que obedezcan a sus padres. Y en segundo lugar, ¿cuál es? Que los honren. ¿Están de acuerdo? Es súper sencillo, súper claro. Obediencia y honra. Esa es la voluntad de Dios para con los hijos. Y vamos a comenzar hablando de obedecer a sus padres. Dice nuestro texto, comenzando ahí en el 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos. Dios comienza recordándoles su posición, así lo ha hecho con las esposas, con los esposos, y ahora lo hace con los hijos. Y les recuerda que son hijos, es decir, bajo autoridad. Mientras estén bajo el mismo techo, ¿verdad? Tenemos a Dios el Padre, cabeza de Cristo, cabeza del varón, cabeza de la mujer, y ese varón y mujer, cabeza de los hijos. Y mientras estén bajo ese techo, ellos deben obedecer a papá y mamá. Fíjense, contexto, no lo pierdan. Hijo creyente, que eras tiniebla, pero ahora eres luz. Si tú quieres glorificar a Dios y ser esa luz verdadera en las tinieblas, obedece a la voz de tu papá, obedece a la voz de tu mamá. Punto. Punto. Y si no lo hacemos, no vamos a brillar. No importa si nos ponemos Duracell, Energizer, Everready, no vamos a brillar. Muy sencillo. Y fíjense, a la misma vez les recuerda su soberanía, no la de los hijos, la de Dios. Porque le dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Vuestros padres. Salmo 127. Yo sé que se lo saben, pero vamos a buscarlo. Tan importante que lo veamos, y algunos lo verán por primera vez. Otros ya se lo saben de memoria. Pero no podemos olvidar esto. Salmo 127. Nosotros que conocemos a Dios, creemos y confesamos que Él es el Dios altísimo y soberano, y que aun cuando nosotros andamos en desorden y todo está al revés, Él sigue en el trono a los lados del norte y en control absolutamente de todo. Jamás se le sale algo de las manos, jamás cae una hoja al piso sin su voluntad.
Y si usted se jala las mechas en desesperación, Dios sabe cuántas se arrancó y cuántas le quedan, ¿verdad? Y si miro, algunos es bien difícil de contar, otros bien fácil, ¿verdad? Eh, pero Él sabe aún cuántos cabellos tenemos. Él es soberano. Es en el Dios en que creemos. Si crees en el Dios de la Biblia, Él es soberano. Entonces, dice el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿De quién son herencia los hijos? De Dios. ¿Qué significa esto? Que cada hijo que yo tenga, o tengo, perdón, tenga, Rocío dice, no, ya no más, ¿verdad? Ya, mi nombre no es Sara ni el tuyo Abraham, ¿verdad? Ya paremos. Que cada hijo que yo tengo, Dios me lo dio. Ojo, eso significa que Daniel, Sara y Ana María pueden escoger a sus amigos, pueden escoger con quién se casan, pero a sus papás los escogió Dios. Y así es en cada caso. Y a algunos les tocó papás excelentes, a otros están pensando en este momento, pero entonces ¿por qué me tocó lo que me tocó a mí? Seguramente, tenaz. Pero Dios te los dio. Dios te los dio. Y Él tiene un propósito que tal vez en este instante no entiendes, pero te aseguro que un día lo comprenderás. Y cada cosa que Dios permite, incluyendo a nuestros padres, las está usando para formarnos y usarnos de maneras. Fíjate, si tu papá es difícil, él te puede usar de una forma tan impactante en la vida de otros que jamás podrá usar a uno que el papá fue fácil. Pero hay que creer en Dios y en su soberanía. Y si vamos a hacer luz, hay que obedecer a nuestros padres. No dice, obedece a tu padre afable y buena papa. Obedeced a vuestros padres, a los que Dios te dio en el hogar en que Él te puso. Obedeced a vuestros padres. Así que la voluntad de Dios es que obedezcamos a nuestros padres, hijos que están bajo ese techo, y les dice que lo hagan en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí hay dos lados de la moneda, a la luz de nuestro contexto. En primer lugar, como sus embajadores. Es decir, este texto implica, obedece a tu papá y a tu mamá como representante que eres de Jesucristo, como su embajador, obedécelos. Y vengan conmigo a Efesios en el capítulo 5, ahí cerquitita de donde estamos, obviamente una hoja atrás tal vez, pero vamos a recordar, un segundo, estaba donde no era. Vamos a recordar lo que parafraseé, pero lo vamos a leer. 5 comenzando en el versículo 8. Recordemos, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Lo dije, pero lo quiero leer y lo vuelvo a decir. Hijo que eras tinieblas y que ahora eres luz. Si vas a andar como hijo de luz, en justicia, en bondad y en verdad, si vas a ser un representante digno de Jesucristo, la luz del mundo, debes, como su representante en el Señor, obedecer a tus padres. No hay escapatoria. Obedecer a tus padres, hijo que estás acá. Y qué desafío tan grande para hoy en día. Y lo digo por lo que dice 2 de Timoteo. Salten conmigo ahí a 2 de Timoteo, contexto días postreros. En los últimos días, en nuestros días. Y vean lo que Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo. ¿Listos? Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Paremos ahí. ¿Cómo van a ser los últimos días? ¿Con hijos qué? Pregunta, ¿allá afuera los hijos se mueren por obedecer a sus padres? ¿Qué vemos allá afuera por todo lado en el mundo entero? Hijos que mandan a los padres. Ya ni siquiera es que no obedezcan, los ordenan.
Hijos en control, soberbios, altivos, desobedientes totalmente. Y Dios pide a esta generación, más que nunca, que brille y brille con intensidad por ser hijos que obedecen a sus padres. Yo tengo que hablar de esto cada que toco este tema porque es tan poderoso. ¿Qué tan brillante es una luz de un hijo que obedece a un padre en un tiempo de desobediencia? Poderosa. Hoy en día hay una familia, no está acá, se llama la familia La Torre, Javier de La Torre. Hoy él tiene llamamiento a ser pastor de una localidad, como Juan David Ensúa, él lo será en otro lado de Bogotá. Y sé que pronto, en su momento, saldrá con algunos de ustedes y habrá otra iglesia, la Biblia dice, en Bogotá. ¿Cómo llegó ese hombre a Cristo? Bueno, una familia, la familia Maldonado, su hijo Samuel fue a su casa. Juan Diego, en ese entonces sin Cristo, se porta mal, grosero y desobediente con sus padres, Javier y Magda, sin Cristo. Y entonces ellos se van molestos y queda Samuelito con Juan Diego en la mesa. Y ya sin los padres, pero ellos no saben que estaban cerquita y oyendo, Juan Diego le dice, Samuel le dice, Juan Diego, eso no se hace, a Dios no le agrada que seas groseros con tus papás, Dios quiere que los obedezcamos y los honramos. En esa época Samuel tendría 8 o 9 años. Estos papás no lo podían creer. Y estos papás querían conocer a los padres de ese niño y querían ir a la iglesia donde esta familia iba. Y hoy tiene llamamiento a pastor. ¿Quién lo impactó? Un niño que obedecía a papá y mamá. Si creen que no importa ser desobediente porque todo el mundo lo es, no entienden el poder de la justicia, la verdad y la bondad de Dios para hacer luz. Para hacer luz. Pero a la vez, en el Señor obviamente implica lo que sabemos muy bien como muertos a la carne, porque como dije, yo sé que a veces no será fácil y por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque a veces va a ser difícil obedecer a ese papá o a esa mamá, a veces no será fácil. A veces humanamente ni se merecen que los obedezcamos, pero Dios dice, hijo, obedécelo en el Señor. Muere a la carne, muere al orgullo, muere a tus pensamientos, llénate de mí y obedécelo. Jesucristo, siendo Dios, hecho hombre, se sujetó a su mamá, María, y a su padre putativo, José. Y a Él es a quien debemos representar. Siempre recuerdo el primer testimonio que oí en mi vida cristiana, recién llegado, con la joven que me invitó a la Biblia, dice, allá en el 89. Y ella me contó cómo una de sus amigas en Miami, una jovencita, llegó a Cristo, tenía 17, 18 años. Su papá la abusaba y la maltrataba. Y su papá le prohibió ir a la iglesia. Y esta jovencita, bebé en Cristo, por la gracia de Dios y en el poder de Dios, en el Señor, obedeció a su papá. Y entre más él la abusaba y la maltrataba, más ella lo amaba, le servía y lo obedecía. Y llegó el día, y esto a mí cómo me impactó, bien bebé en Cristo, cuando esta niña, tirada en el piso, su papá con un palo a pegarle como acostumbraba a hacerlo, en Miami, los Estados Unidos, allá también son cavernícolas, ¿ok? No, es que los colombianos, no, eso es el ser humano. Y este hombre, después de ver esto por meses, levanta el palo y le va a dar y la niña está agachadita y así, orando. Y este hombre suelta el palo, cae de rodillas y comienza a llorar y a decir, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Entre más mal te trato, más te amas y más me obedeces. ¿Qué pasa? No entiendo. Y lloraba. Y ella le dijo, no soy yo, papá, es Jesús. Y ese hombre llegó a Jesucristo y fue transformado. En el Señor. En el Señor. No en la carne y de mala gana y porque toca y que es que Rudy dijo. No, en el Señor. Y lo que Dios hará, solo Dios puede hacerlo. Salvar una familia que hoy es pastor y convertir a un hombre que abusaba de su hija en un cristiano que ama a Dios y le sirve. Que lo hagan porque es justo
Hijos, obedecen al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Porque esto es justo. Saben, si hay algo innegable y aún lo acabo de leer, ya se los vuelvo a traer a la luz, pero la justicia y la luz van de la mano, son inseparables. Casi que me atrevo a decir que son la misma cosa. El libro de Juan nos enseña que Dios es amor, ese amor que envió a su Hijo a morir en una cruz, pero es luz. Eso no lo ponen en los taxis, ¿verdad? ¿Quién fue el que dijo que calcomanía de taxi, verdad? Dios es amor y, ¿verdad? Y Él es luz. Eso se le olvida a la religión tradicional, se le olvida a los que hacen los stickers. Sí, es amor, un amor que envió a su Hijo a una cruz por el mundo, pero es luz, luz santa, justa, perfecta, que jamás tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios verdadero. Y por eso dice que anden como luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Esa es la luz, la justicia de Dios, la que debemos manifestar en un mundo injusto. Por obedecer a su verdad, en la llenura de su Espíritu, haremos justicia. Y esa justicia es luz, luz inmarcesible, eterna y poderosa. Es justo. La escritura, dice Pablo a su hijo Timoteo, es útil para instruir en justicia. Y aquí, jóvenes, escuchen, Dios les está diciendo a los jóvenes, les voy a instruir en justicia. Les voy a enseñar lo que es justo, lo que hará que brillen en la oscuridad. Obedezcan a sus padres. Wow. Obedezcan a sus padres. Hebreos, vengan conmigo ahí adelante de Timoteo, más para la derecha de sus Biblias. Hebreos 11, quiero mostrarles algo muy lindo. Después de una lista increíble de héroes, el autor entra como a hacer un resumen porque son tantos. Y miren lo que dice comenzando en el 32. ¿Y qué más digo? Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora, estos son los héroes de la fe y por fe hicieron cosas fantásticas, increíbles, pero noten que entre ellas, por fe que hicieron, justicia. Por fe hicieron justicia. La fe es creer lo que Dios nos dice en su palabra. Y su palabra nos dice hoy que es justo obedecer a papá y mamá. Es decir, esta mañana cada joven que está acá, cada hijo decide, fíjense, en ser un héroe de la fe o no serlo. Que por fe hace justicia, que por fe obedece a sus padres, así no se lo merezcan o tal vez se lo merezcan y aún así no los obedece. Pero él decide marcar una diferencia en la historia de la humanidad y por fe va a hacer justicia, va a manifestar la justicia de Dios en medio de un mundo injusto, obedeciendo a papá y mamá. Ustedes deciden si brillan para la gloria de Dios o no. Y es imposible brillar en desobediencia a los padres, no se puede. Dios honra esto de tal manera, lo vamos a ver en un segundo. Si vamos a brillar, tenemos que obedecer. Está en sus manos, activo imperativo, es un mandato y usted decide si lo hace o no. Pero si lo hace, hará lo que es justo y brillará, y de tal manera en un mundo que solo conoce la desobediencia a los padres. Qué privilegio. Alguien lo dijo, ¿verdad? Entre más oscuro es más fácil brillar. Entre más oscuro es más fácil brillar. Y si todos los jóvenes fueran obedientes a los papás, frustrante para el creyente. Pero cuando todos desobedecen, un hijo que obedece impacta. Impacta. ¿Y de qué manera? Pero además Dios pide que los honren. Honra a padre y madre. Nuestro texto continúa en Efesios 6 y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, algo bonito que pasa acá es que
la Biblia misma confirma que obedecer a tus padres se refiere a papá y mamá. Goneus, la palabra griega, no importa, pero fíjense, la Biblia se define a sí misma. ¿Esos padres es papá y mamá o es papá? Bueno, es papá y mamá. ¿Por qué lo sabe? Bueno, por la palabra, porque la estudié, pero más que la palabra, porque después dice honra a tu padre y a tu madre. Y cómo es la Biblia de increíble, ahí no quedan dudas. Estamos hablando del papá y de la mamá. A la voz de la mamá, a la voz del papá, que los obedezcan y les den honra a ambos, a papá y a mamá. Dios nos ordena honrarlos y dice que es el primer mandamiento con promesa. Vamos a hablar de eso en un segundo. O sea, es bien importante para Dios, no lo pierdan. Honrar, lo saben, valorar, apreciar, darle su peso en oro. Es decir, valore a su papá, a su mamá, por lo que son para Dios aún. Hónrelos, valórelos. Miren qué impactante. Dios dice, obedece y luego honra, valora, dale el precio. Miren las palabras que Dios escoge en esa lista de los días postreros, de los hombres impíos y perversos. Nosotros leímos hasta aquí, ¿verdad? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Dios pide obediencia, luego pide honra. Y miren, por pura casualidad, seguramente, las palabras que Dios escoge enseguida de obediencia, que vendría honra, valorar. Miren las palabras, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué se ve allá afuera? Ingratitud, maldad, cero afecto por los padres. Eso no es honrar, para nada. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, ancianatos con viejitos que no han visto a sus hijos en años y mueren sin verlos. Ahí yo no veo afecto, no veo gratitud, no veo honra. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Y Dios por primera vez manda algo y al ordenarlo lo acompaña de una promesa. Hay otros mandamientos con promesa, varios, pero este es el primero. Por primera vez, no es el primer mandato que Dios da, sino que por primera vez Dios hace algo. Y Él dice, honre al papá y a la mamá. Y le prometo, por primera vez. O sea, esto es como importante para Dios. Y lo lindo, hijos, si deciden honrar a papá y mamá, es la promesa que lo acompaña, sabemos cuál es, pero no olvidarse que todas las promesas de Dios son en Él, que es Cristo, sí, y en Él, Jesucristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, honras a papá y mamá, lo obedeces, que es parte de honrarles, obviamente, y Dios te promete, para su gloria y honra, en Jesucristo, darte larga vida y que todo te vaya bien. Wow. Dios sí le importa la obediencia, a Dios sí le importa la honra a papá y mamá. Así que la voluntad de Dios que los hijos honren a los padres, porque es importante para Dios. Les dije que ya lo íbamos a considerar. Es el primer mandamiento con promesa. Ahora, piénsenlo. Honra a papá y mamá, honra a padre y madre. Ojo, contexto, Efesios. Honra, y la idea es que todos estemos cumpliendo, ¿recuerdan? En la llenura del Espíritu, es un hogar como Dios lo quiere. Miren lo que Dios dice, hijo, obedece a papá y mamá, honra a papá y mamá. ¿A quién? A papá y mamá. Dos que se unen para ser uno, para la gloria de Dios. No lo pierdan. Son esos dos que ahora son uno y que mejor representan en la creación entera la imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, a imagen y semejanza de Dios. Wow. Al obedecerles, al honrarles, estás honrando a aquellos que representan en la forma más increíble y preciosa a Dios. A Dios. Ahora, si no honramos a los padres que vemos, ¿cómo vamos a honrar al que no vemos? Y yo creo que el punto es por ahí. Miren conmigo Mateo capítulo 9, por favor.
Mateo capítulo 9. ¿Dije 9? Bueno, es 15. 15 del 1 al 9, por eso me confundí, del 1 al 9. Y este es Jesús hablando. Y miren qué interesante lo que Él dice y hace y lo que nos enseña a la luz de este pasaje. Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No lo pierdan, qué tremendo es nuestro Señor. ¿Qué acaba de decir? Él acaba de decir: ustedes no honran a su papá y a su mamá, ¿cómo me van a honrar a mí? Y su honra es de labios, su corazón lejos de mí. Y eso se manifiesta cuando deshonran a sus padres. Y lo que Jesús está diciendo era una tradición de aquellos días, y la explico rápidamente. Y Rick, si me equivoco algo, él es el experto en Mateo, ¿verdad? Pero era esta. Ahí está el papá y la mamá necesitados. Y fíjense, Jesús nos enseña que parte de honrar a papá y mamá es darles la ayuda que necesiten. Así los honramos. Y entonces ahí está el papá y la mamá con hambre, sin ropa probablemente, en un ancianato, olvidados. Y el hijo tiene cómo, pero dice: uy, no, yo no voy a gastar en los viejos. No, le prometí a Dios lo que tengo. Es para Dios, ojalá pudiera ayudarles. Y el truco era que no lo tenía que entregar, solo prometerlo. ¿Sí? Ok, gracias, Rick. Y entonces cuando los viejitos se morían, él podía echar para atrás y decir: ah, no, ya no se lo doy a Dios. Me voy para Miami de vacaciones. Wow. Entonces, si no honramos a los que vemos, pues ¿cómo vamos a honrar al que no vemos? Esta verdad se ve el principio en palabras de Juan, primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Podríamos, con la autoridad de Dios y de Jesucristo mismo, leerlo así, ¿verdad? Si alguno dice yo honro a Dios y no honra a sus padres, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su papá, a su mamá, o no honra a sus padres, ¿cómo honrará al Dios que no ha visto? Entonces sí es importante para Dios. Hay otros promesas o mandatos con promesa, pero este es el primero. Vengan conmigo a Éxodo 20, vamos a hacer un recorrido rápido acá en nuestras Biblias. Éxodo 20, Moisés recibe la ley en el monte Sinaí, las famosas tablas, esa escena famosísima, ¿verdad? Y en esos 10 mandamientos, Dios suelta el primer mandamiento con promesa. ¿Listos? Dice en el 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está. Honra a papá y mamá, y lo acompaña esta promesa. Lo confirma en Deuteronomio capítulo 5, a la derecha de sus Biblias, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 5, cuando da la ley por segunda vez, ¿recuerdan? Y en el versículo 16, Deuteronomio 5:16, dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y fíjense tan bonito acá: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios, ¿qué? Mandato, primer mandato. ¿Pero va solo el mandato? No, con promesa, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El opuesto, que ya lo leímos en Mateo, también es claro y contundente.
Deuteronomio 27, unas páginas adelante, por favor. Deuteronomio 27. Jesús nos traduce el maldito, anatema, como muera irremisiblemente. ¿Recuerdan cómo lo dijo Jesús? Ya se van a acordar. Wow, es fuertísimo. Entonces, hónralos y la sonrisa de Dios sobre ti todo el tiempo. Maldícelos y espera. Dice Deuteronomio 27, 16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, ¿qué? Ustedes dijeron amén, yo no. No, mentiras. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 20:20. O sea, también es fuerte el otro lado y directo, y estos son dos pasajes de muchos. ¿Saben qué llamó mi atención? Que cuando Dios da una lista de pecados de por qué Israel y Jerusalén fueron desiertas y terminaron en Babilonia, luego lo leen todo el capítulo, todo el libro, es uno de los libros más fascinantes, pero me impactó la lista, lo que dice Ezequiel 22:7: al padre y a la madre despreciaron en ti. Y bueno, da lista de todos sus pecados, pero arranca ahí con esta: despreciaron. ¿Qué es despreciar? Es menospreciar, es no darle su precio real, es deshonrar. ¿Recuerdan la promesa? Hónrenlos y van a estar en la tierra prometida y se van a deleitar y se van a gozar y ahí van a quedar. Deshónrenlos y a Babilonia. A Babilonia. Pero saben, además de que es importante para Dios y son pasajes poquitos de los muchos que les podría dar, es importante también para los hijos, honrar a papá y mamá, porque va con promesa. Le importa a Dios de una manera impresionante y eso queda claro, porque finalmente se trata de honrar a Dios, de honrar a Dios, la honra a Dios. Pero es importante para ellos porque al honrar a papá y mamá, dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Para Israel esto era literal, este y los demás mandamientos. Dice Deuteronomio 4:40: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es decir, vamos a recordar algo acá y vayan yendo a buscar Éxodo capítulo 6, ya en un segundo lo leemos. Pero muy rápido y sencillo, pero clave. Tenemos que recordar, por el paralelo, ¿verdad?, que hay de Israel y la iglesia y cómo Dios usa el Antiguo Testamento para enseñarnos con historias reales las verdades espirituales del Nuevo. Es importantísimo recordar que la salvación o salida de Egipto y la entrada a esa vida abundante o tierra prometida era incondicional, era por la gracia y el poder de Dios, pero su permanencia era condicionada a la obediencia de Israel. Desde que ellos guardaran la palabra de Dios, se mantendrían en la tierra prometida, serían potencia mundial y nadie los podría vencer. Y eso se ve con David y con Salomón. Pero si desobedecían, terminarían comiéndose a sus propios hijos. Y Lamentaciones lo confirma y habla de que así pasó y terminaron en el cautiverio a causa de su desobediencia. Dios hace dos pactos con Israel en el Antiguo Testamento. El primero, incondicional, se los voy a mostrar, y el segundo, condicional. ¿Listos? Entonces, si lo quieren aún marcar, si son de los que marcan sus Biblias, este es el primer pacto de Dios con Israel, ahí en el Éxodo capítulo 6, y voy a comenzar en el versículo 6. Dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Fíjense por favor. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré, es decir, yo os libraré de su servidumbre y yo os, estoy añadiendo el yo, pero con toda la autoridad, ¿verdad? Entienden que así es, así se lee.
y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y yo os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Fíjense, y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Qué tenía que hacer Israel ahí? Nada. Él lo iba a hacer para demostrar que Él es Dios. Entonces su salida, su redención y su entrada, yo, Jehová, lo haré. Ok, vengan conmigo y salten al Éxodo 19. Éxodo 19. Aquí hay otro pacto, pero vamos a ver que este pacto es diferente. Éxodo 19, voy a comenzar por ahí en el 4, hasta el 6 dice, Éxodo 19, 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, eso es el incondicional, eso es, ahora pues, ¿qué dice ahí, iglesia? Sí, sí. ¿Qué es ese sí? Condicional. Aquí algo cambia. Yo, Jehová. Ahora, en la tierra prometida, sí. Ya no es yo, Jehová, es sí. Si esto se da, lo demás permanece. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, para nosotros, la salvación, igualmente, la vida abundante, Jesús vino y murió para darnos esa vida abundante. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él murió para darnos esa vida. Él murió para darnos vida, redención y vida abundante, tierra prometida. Él se encarga de eso. Pero saben, nuestra permanencia en esa tierra prometida es condicionada a nuestra obediencia. Igual que con Israel, y va de la mano con la gran comisión. ¿Por qué Dios bendecía a Israel sobremanera? Para que fuera bendición, luz de las naciones, para que las naciones fueran salvas a través de un reino de gente santa, de un real sacerdocio ahí en Jerusalén, de un templo lleno de la gloria de Dios. Hoy en día, esa vida abundante, ¿para qué es? Para que seamos luz de las naciones, lo que vimos la semana pasada, todos los días, antepasada debo decir, pero es condicionado a la obediencia. Es imposible ser luz en desobediencia, ser luz en injusticia. Dios no es así. Y tenemos que entenderlo. Entonces, qué mandamiento tan importante de honrar a padre y madre, que lleva promesa y fíjense, traspasa el mandamiento del Antiguo al Nuevo Testamento. Lo sabemos porque está en Efesios. Y la promesa con él. Hay cosas que Cristo cumplió en la ley y que ya no tenemos que hacer. Hoy podemos comernos un delicioso cóctel de camarones. ¿Entienden que en la ley no podían comerse ese coctelito con tomate, galletitas de soda? Hoy podemos. Hay cosas que ya Jesús cumplió y que ya no nos aplican de la ley, pero saben que este mandamiento traspasa las épocas y las edades y su promesa también. Y Dios dice, hijo, ¿quieres ser luz y glorificar a Dios? Obedece a tu padre y a tu madre. Y quieres que te vaya bien y tener una larga vida sobre la tierra y ser usado por mí en la gran comisión y ser instrumento poderoso para la salvación del mundo perdido, ser esa luz de las naciones. Sí, Señor, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres ser un creyente más carnal, tropiezo? Desobedece y deshonra. Ahora consideremos la voluntad de Dios para los padres. Versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De nuevo, la voluntad de Dios para los padres también muy clara. Primero, que no exasperen o levanten a ira a sus hijos, y segundo, que los críen en el Señor. ¿Sí? De nuevo, ¿están de acuerdo? Sencillo, ¿verdad? Ahí está. Entonces hablemos de no exasperarlos o no levantarlos a ira.
Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, aquí pasa algo súper especial, súper interesante. ¿Qué es? Que la palabra papá, mamá, goneus, padre y madre, se cambia por la palabra que todos acá conocen o han oído, pater. Pater noster, ¿han oído eso? Pater. Wow, el hijo debe honra y obediencia ¿a quién? A papá y mamá. Pero sobre quién principalmente, entendiendo que son una carne y un equipo, ojo, no lo pierdan, ambos están ahí involucrados, pero principalmente, ¿quién rendirá cuentas a Dios por la crianza de los hijos? Oh, ¿y quién normalmente educa a los hijos? La mamá, la mamá. Y hay mamás que admiro y son como héroes. Pero saben que, y creo que toda familia cristiana que ya lleva buen tiempo y tiene hijos puede dar fe de lo que voy a decir, y si miento me corrigen, pero cuando un papá corrige al hijo hay algo mágico que pasa. Cuando una mamá lo corrige, casi que, no, me dolió, oh, ¿verdad? Entonces ahí está la mamá y el chino, no, me dolió, no, me dolió. Llega el papá, sí, me dolió. Y se dicta por un buen tiempo. ¿Estoy equivocado o es la verdad? Dios dio algo mágico, y tal vez no debería usar esa palabra de pilas, algo divino, algo especial, algo único al pater para la crianza de los hijos. Y un día, aunque son equipo y ambos rendirán cuenta, y la mamá en Proverbios debe dar enseñanza y ser maestra del bien, es decir, ella enseña con su vida a sus hijos, el papá es el responsable número uno por estas dos cosas, no el papá y la mamá. Pater, Dios cambia de palabra para que no nos confundamos. Oneus, papá, mamá, hijos obedezcanlos, honrenlos, papá. Venga para acá, papá. Vamos a hablar. Ok. Los papás reciben el mandato de no provocar a ir a sus hijos, de no exasperarlos, sino criarlos en la disciplina de amonestación del Señor. Así que nosotros podemos exasperarles al abusar de nuestra autoridad. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas acá, papá, entiende este principio, es clave, porque pasa algo parecido y para mí es un paralelo que Dios hace con el esposo y la esposa, no lo pierdas. Dios habla a la esposa primero y le dice, sujétate, ¿cierto? Y luego le dice al esposo, ámala de tal manera que le nazca sujetarse. ¿Recuerdan? Y ahora hace lo mismo, hijos, obedezcan. Y entonces se dirige al papá y le dice, papá, gobierna de tal manera, sé tal cabeza, que tu comportamiento, tu conducta, tu enseñanza, tu disciplina sea tal que sea fácil para tus hijos obedecerte. Qué tremendo. Que ellos te miren y vean a Cristo de alguna manera u otra. No eres perfecto, ningún papá lo es, tranquilo, pero eres irreprensible. Amas al Señor, haces lo mejor para seguirle y tus hijos lo saben y lo ven. Aunque conocen tus debilidades, papás, ¿quién no tiene debilidades? Tus luchas, ellos saben que amas a Dios y que quieres seguirlo y obedecerlo. Facilítales con tu conducta, con tu amor, con tu entrega a mamá y a ellos su obediencia y honra. No se la pongas difícil. Y es lo que Dios hace ahí. Dice Juan 5:3, primera de Juan, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, fuera de una conducta intachable y un gobierno tal como cabeza que facilita la obediencia, a la misma vez Él debe dar mandatos tales para ser como Dios el Padre, que no son gravosos, que no son gravosos. Entonces, vamos a considerar esto un poquitín, ¿ok? Entonces, entiende el principio. ¿Cuál es el principio? Mira, Dios pide que tus hijos te obedezcan y honren, pero tú estás llamado a hacérselo fácil por tu conducta, tu carácter, tu amor por Dios. Entiende el principio y entiende a tus hijos, a tus hijos.
Aquí lo que quiero hacer es lo siguiente, y en forma muy rápida y sencilla, o sea, ojalá tuviéramos más tiempo, esto es para una conferencia entera, pero entendiendo a tus hijos que seas justo y bíblico en tu trato y comportamiento. Ya hablé de esto un poquito, por tiempo, ahí lo dejo, pero el punto es que sea fácil seguirte, porque tú sigues a Cristo, que seas irreprensible. Y fíjense, una persona irreprensible se puede equivocar, y si se equivoca, corrige y hasta pide perdón si es necesario. Y eso lo hace irreprensible. No, nadie es perfecto sobre la tierra, solo Dios es perfecto. Pero en su conducta y su amor y su entrega y aún su pedir perdón se hace irreprensible. Que tus órdenes sean lógicas y razonables, es decir, fáciles de cumplir. Hay papás, por alguna razón, viven para pedir cosas imposibles de sus hijos y sus hijos frustrados. No, no, que no sean gravosos, que lo que pidas sea lógico y que se pueda hacer. Que tus órdenes no desalienten o desanimen a tu hijo. Papás que piden de palabra o de hecho conductas que chocan con Dios, con la Biblia, con lo que la iglesia enseña de la Biblia. Y los hijos que a veces entienden más que el papá se desalientan, se desaniman porque saben que eso no agrada a Dios. Lo saben, desde chiquitos están aprendiendo, leen la Biblia más que los papás a veces y llega el papá a dictar cosas antibíblicas en el hogar. Y los hijos lo saben y se desalientan. Dile no a la hipocresía y falta de integridad. Si algo desanima a un joven, y bueno, a cualquier persona, pero es la hipocresía y la falta de integridad. Esa doble máscara, esa doble cara, esos papás que pelean todo el camino a la iglesia y toda la mañana en la casa y entran con ay, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y los hijos detrás van hipócritas, ridículos. Y miren, no los están honrando, pero es que usted los levantó a ira. Los levantó a ira. Y Dios te dice, no los levantes a ira. El mensaje es uno, pero las acciones son otra. Falta de integridad. Si se hace, dile no a mandar y disciplinar en la carne, es lo que quiero decir acá. No a órdenes carnales, no a la vara en la carne. ¿Saben? Un pasaje muy clave en mi vida, la vida de mis hijos, de mi hogar, es Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Saben, aquí y allá, porque soy humano, les di con ira. Aquí y allá, gracias a Dios no muy seguido. Poco o nada pasaba. Cuando lo hacía en amor y como Dios manda, qué resultados tan impresionantes. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No seas injusto en tus órdenes, no seas severo en exceso alguno, no te dejes llevar por la ira. Ahí no está la autoridad, como papás tendemos a hacer así, ¿verdad? No. Si toca disciplinar, porque a veces tocará, disciplina de tal manera que infundas confianza y amor y no desconfianza y temor. Y saben, cuando ponemos reglas claras y nuestros hijos las entienden, y si las rompen los llamamos y le decimos, ¿qué dijo papá? Tal. ¿Y tú qué hiciste? Tal. Hijo, te amo. ¿Qué tengo que hacer? Pao, sí, pero te amo. Y les damos y les decimos, quédate, considera, ora, y luego volvemos, oramos con ellos y los abrazamos. Nos abrazan con un amor y salen de ahí felices, gozosos y mejores amigos nuestros. Y obedientes, confiándonos en nosotros y amándonos. Saben, como digo, aquí estoy corriendo, ojalá pudiéramos pasar. Cuando nosotros los exasperamos, los levantamos a ira por abusar de nuestra autoridad, nuestra falta de integridad, injusticia y nos creemos el chacho de los chachos, vamos a causar desaliento. Cuando los levantamos a ira, les desanimamos. Colosenses 3:21,
ahí cerquitica Efesios, tal vez me escuchan por tiempo, pero es el pasaje paralelo a Efesios. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los levanten a ira. Y dice, para que no se desalienten. Es decir, ¿qué va a causar que yo levante a ir a mi hijo por mi mal comportamiento, mi exigencia injusta, mi falta de integridad, etcétera, etcétera? Se desalientan. Su corazón desfallece. Es lo que pasa. O sea, de la ira, o sea, este hipócrita, mentiroso, luego se van y esto no vale la pena, o sea. ¿Ustedes conocen la rata de suicidio en los jóvenes? ¿Saben por qué? Corazones quebrantados, desalentados, desanimados. Es real. Es tan real. Cuando nosotros los desanimamos por exasperarles, no viven la vida abundante, obviamente. Dos razones. Números me llaman la atención. Aquí están esas 2,5 tribus que en teoría no iban a entrar, finalmente sí entran, pero en ese momento de duda si van a entrar o no con el resto. Dice, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Y fíjense en el cuadro, estos se llaman los creyentes de la frontera. Son esos que, bueno, sí, vamos a la iglesia, pero no, mi familia al otro lado del Jordán. Pilas, pilas, pilas. Sí, sí, ofrendemos, pero no, entregar nuestras vidas a Cristo, a Colombia. No, 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 no. Usted a la universidad estudie, pilas, pilas. No tanto. Y entonces Dios dice, ¿no entiendes que se desaniman y jamás pasarán el Jordán? Porque tú mismo no lo pasas. Tu familia al otro lado del río, Colombia para Cristo allá. Y obviamente va a ser tan difícil que honren y obedezcan. Y entonces obviamente eso afecta su vida en la tierra prometida. Y cómo me duele. Y miren, yo decía, Señor, yo no soy nadie, yo no puedo juzgar, no viví esa mañana con ellos. Miren, yo no sé qué pasa en sus casas, pero yo he visto esto, he visto papá y mamá que entran sonrientes y los niños felices detrás. Pero he visto papá y mamá que entran con su Biblia y sonrientes y los niños detrás que aunque solo Dios ve el corazón, ese corazón se ve en sus rostros y están desanimados, desalentados y en algunos casos con ira, porque ellos ven y viven lo que nadie más puede vivir fuera de Dios por la hipocresía y falsa cara de sus papás. Es tan serio esto. Que los críen en el Señor, además de que no los desanimen. Dice la Biblia, sino criadlos en disciplina de amonestación del Señor. Ese sino, es decir, contrario a levantarles en ira. Miren, no los levanten en ira, sino al contrario. Dios espera que los críes en disciplina de amonestación del Señor. Por un lado, papá implica un deber sagrado porque es un imperativo. Dios te ordena que críes a tu hijo en disciplina de amonestación del Señor, papá, pater. Pero implica un entendimiento bíblico. No se pierdan esto, y lo leo tal cual porque no quiero que lo pierdan y quiero hacer tal énfasis en lo que estoy por leer. Un entendimiento bíblico. La disciplina y la amonestación que es del Señor. Y para eso tienes que tener un entendimiento bíblico. Aprobada por Dios, porque sale de su palabra, y dictada por el Espíritu Santo, porque estamos llenos de Él y conocemos la voluntad de Dios. Y así les debemos disciplinar cuando es necesario, y así les debemos amonestar todo el tiempo. No lo pierdan. Esto implica que hay una disciplina y hay una instrucción que no es del Señor, sino del mundo. Y tú, papá cristiano que estás acá, que me oyes hoy, papá, tienes que decidir si vas a seguir a la Biblia o a la super niñera de Home and Health o como se llame. Así es. Porque te digo una cosa, el plan de Dios es muy diferente al de la super niñera.
Criar, ya la vimos, aparece solo 2 veces en la Biblia, la otra vez es en Efesios 5:29, sino que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Sustentar es la palabra, criar, alimentar, levantar, entrenar, es decir, implica llevar a alguien de la niñez a la madurez, todo lo que eso conlleva, eso es criar, sustentar. Dios te llama a sustentar a tu hijo. Muy rápido acá, críenlos en la disciplina del Señor. ¿Qué es criar en la disciplina? Literalmente significa entrenar a través del castigo cuando se necesita. Ojo, cuando se necesita. Es lo que significa. El mundo dice, los psicólogos y psicólogas, la superniñera, no toque al angelito, déjelo que se exprese. No lo toque. Pecado tocar a los niños. Voilà el anticristo. Bueno, para los que no saben francés, sí, el angelito resulta un ángel caído y se llama el anticristo. Punto. Saben, es ser como Dios el Padre. Yo sé lo que la psicología y el mundo y todo el mundo dice, pero ¿qué dice Dios de esto? Y a mí me importa lo que Dios dice. Yo sé que ese mundo es basura y de nada sirve y lo veo todos los días en las noticias. Qué pena, pero así es. Si tiene pruebas de lo contrario, que me las dé. Pero yo veo lo que pasa allá afuera, lo que el mundo y su psicología está haciendo. ¿Qué dice Dios? Bueno, Dios dice cosas como esta. Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Qué tremendo, iglesia. Fíjense, empecemos a aprender. Y de nuevo, repetitivo, pero lo digo rápido. Ojalá tuviera tiempo. Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos corrige cuando lo necesitamos. Si Dios nos diera lo que merecemos, Él es el Todopoderoso. ¿Sabe qué pasaría con nosotros? Aplastados cual cucarachas. No lo pierdan. Es para corrección, por amor, para que seamos mejores cuando lo necesitamos. Y con una millonésima de su poder. Porque si Él soltara su mano, la del Altísimo y Todopoderoso, para darnos una nalgada, hasta la vista, baby. Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Saben, estamos hablando de ser como Dios, quien disciplina a sus hijos porque los ama, y obviamente para ser como Dios y disciplinar en el Señor hay que seguir el manual de Dios. La Biblia y en especial el libro de Proverbios son ese manual por excelencia. Ahí lo tienen en sus manos, conózcanlo, estudienlo, léanlo, aplíquenlo. Rocío y yo decidimos creerle a Dios antes de casarnos y hemos tratado en la gracia de Dios y con la autoridad de la Biblia de criar a nuestros hijos de la manera en que la Biblia enseña. Ahí están mis hijos, espero sean normales para ustedes. No son niños bobos, no son, yo no sé, ahí están, ustedes juzguen. Chuparon vara. Ana María chupó vara. No sé si alguien puede decir que son retardados, afectados. Bueno, Dani, yo no sé, ¿verdad? Él allá. Conocen a mis hijos. Miren, no me estoy jactando. Le creímos a Dios. Le creímos a Dios. Y por su gracia y la autoridad de su palabra y su poder y su misericordia, y a pesar de Rocío y yo, que no somos perfectos, Dios honra su palabra y ahí están mis hijos. Chuparon vara. Vamos a hacer un recorrido rápido, un curso, ni sé cómo llamarlo, flash, de algunos, no es todo, pero para que tengan idea lo útil que es la Biblia, aquí conmigo y de aquí no me despego. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Fíjense, es desde temprano, lo vamos a ver ahora. Hay un momento en donde ya de nada servirá el castigo, hay un momento en donde es demasiado tarde. Ojo, Dios está en contra del abuso, del maltrato. No se trata de destruir a nuestro hijo. La disciplina del castigo es corrección cuando se necesita. No es destrucción ni darle su merecido. Dios dice a eso no, no, no.
Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Qué tremendo, todo ser humano sale con la necedad pegada en su corazón. Esto es grave porque la necedad, ¿qué es? Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Fíjense, la necedad no es que es inquieto, no. Hay necios bien juiciosos, no lo pierdan. La necedad, es decir, no hay Dios. Y eso lo lleva a todo ser humano. ¿Qué va a causar que eso se arranque del corazón y sea un corazón que diga, sí hay Dios y quiero conocerlo? ¿Qué? La vara. Ojo, dice la mano, la cachetada, el coscorrón, el pellizco de monja. ¿Alguien? ¿Qué dice? La vara. La vara. Yo les he contado esto y pues no me cansaré. Yo hacía una prueba con mis hijos, yo les hacía así y ellos me miraban. Y era una prueba. ¿Por qué? Porque para ellos esto es amor. Pero también le hacía otra prueba. La vara. Y miren la importancia de darles vara para que la necedad se aleje de su corazón. Wow, miren. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué está diciendo? Si usted rehúsa corregirlo, si usa a la super niñera y lo manda a la esquinita del silencio, sí, va a tener un niño juicioso y obediente que dice no hay Dios y se condena. No lo pierdan, por favor. No lo pierdan. Pero si tú le crees a Dios y con amor, con justicia, como Dios manda, le das donde Dios hizo para que no hubieran tumores cerebrales, con la vara, vas a tener a un niño que no morirá. Vas a tener a un niño que recibirá a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Miren esto, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Yo uso el breakdancing de Carulla, ¿verdad? Todo es famoso aquí en la iglesia. Para los que no lo entienden, en Carulla he visto el breakdancing de chino. ¡Uah! La mamá lo levanta y ¡pa! Le pega la cachetada a la mamá, ¿verdad? Breakdancing de Carulla, por si no sabías. Y miren, todo Carulla y el papá saben que ese niño merece una fuetera. El mundo entero lo sabe. Pero ese papá, porque aborrece a su hijo, detiene. Fíjense, Dios es tan exacto. Detiene. Juanito, la próxima vez. Y detiene lo que sabe su hijo necesita. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No voy a contar la historia de Danielito tuya cuando chiquito. 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, fíjense, ¿quién se avergüenza en Carulla? ¿A quién le hace el show el chino hijo de mi chica todas las veces? ¿A quién? ¿Qué dice Dios? A la mamá. A la mamá. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Tú qué quieres? ¿Ser avergonzada, mamá, papá? ¿O un hijo sabio que les da alegría? Mi esposa y yo decidimos creerle a Dios. Y por último, críenlos en la amonestación del Señor. Entonces, la disciplina sí significa corrección cuando se necesita, y sí, es con la vara, y ahí está el manual, léanlo, estudienlo, aplíquenlo, y damos conferencias de eso, y bueno, no hay tiempo hoy para profundizar, pero ahí tienen una idea. Pero además, críenlos en amonestación del Señor. ¿Qué es eso? Es entrenar a través de palabras. El otro es entrenar a través del castigo cuando se necesita. Este es con palabras y obviamente en el contexto palabra de Dios, las palabras de Dios. Dice Deuteronomio, pasaje famoso y lindo, ¿verdad? 6, versículo 7. Y hablando de las palabras de Dios, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bonito enseñarle a los hijos por todas partes, aprovechar cada momento que uno tenga para hablarles de la palabra de Dios, de la creación de Dios, del amor de Dios, enseñándoles las palabras de Dios.
aprovechando los devocionales de la iglesia para estar ahí con ellos y enseñarles. Los momentos difíciles, las crisis, cuando les rompen el corazón, cuando rompen un florero. Aprovechamos también, amonestamos con la palabra de Dios. Proverbios 22:6, tan lindo, ¿no? Dice, instruye al niño en su camino. Cada hijo es único, cada hijo es especial. Respeta como Dios lo hizo, pero en ese camino instrúyele. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una promesa de Dios, una promesa de Dios. ¿Saben? Es creer en el poder de la semilla. Yo puse esto porque fue algo que Dios me impactó también a través de la vida del papá de Pablo, Clifford Clark. ¿Cómo así creer en el poder de la semilla? Bueno, según la Biblia, la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Lucas 8:11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Ahora piensen por un segundo, ¿qué hará Dios con su semilla en el corazón de un niño? Y eso fue lo que Dios usó en mi vida a través de Clifford Clark. Yo entendí el poder y en esa ocasión, y varios lo han hecho, se han encontrado semillas en sarcófagos en Egipto. Es decir, tienen miles de años, miles. Han tomado una de las varias que encuentran, la siembran, la riegan y adivine qué pasa. ¡Wow! El poder de la semilla. Esto es una semilla. Y si tú, por fe, desde chiquitos, desde que ni entienden, la siembras ahí, ¿qué hará Dios en su momento? Más la que cayó en buena tierra, y yo les digo que no hay nada más lindo que el corazón de un niño. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es tenerla y saberla usar con autoridad. Fíjense, la autoridad viene de una vida íntegra. Viene de ser ese papá irreprensible a sus hijos. Ahí está su autoridad. De corazón a corazón. Como alguien dijo una vez, miren, los niños ya tienen pastor, se llama Fernando Leighton, Rudy. Los niños no necesitan otro pastor en la casa, necesitan un papá que ama a Dios y que se sienta con ellos y abre este libro y ama este libro y vive este libro y mirándolos a los ojos en un momento de dificultad o de gozo, se los suelta de corazón a corazón y los hijos lo sienten. Yo decía y escribía esto, la palabra de Dios en el Señor al corazón de tu hijo. Wow. 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 Ojalá no. Saben, papás, nos corresponde vivir según de Timoteo 2:15, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que amonesta bien a sus hijos con la palabra de verdad. Porque Dios lo espera y lo pide y lo ordena. Y nos ha dado algo divino, especial, mágico, que no dio a la mamá. La mamá tiene cosas espectaculares, únicas, divinas y mágicas. El consuelo de la mamá, Dios lo exalta en la Biblia. Jamás podremos consolar como una mamá, papás. Pero corregir y hablar al corazón del hijo, jamás la mamá podrá hacerlo como el papá. Nos corresponde, padres. La voluntad de Dios para el hogar, tan clara, tan sencilla. Hijos, obedezcan, honren. Esto es justo. Van a brillar y van a ser usados para el avance del reino de Dios y su multiplicación, como aprendimos. Y padres, ustedes, papá, modela a Cristo. Llénate del Espíritu, llénate de su verdad. Ama a tu esposa y gobierna tu casa de tal manera que para tus hijos sea un deleite seguirte, imitarte, obedecerte. No los levantes a ira
con hipocresía, con falta de integridad, con injusticia. Siendo un creyente de la frontera, no, anímalos, ve delante de ellos para que ellos te puedan seguir. Y a medida que caminan, no olvides el poder de la semilla. Lo que Dios hace en el corazón de un niño cuando crece. Y hemos creído en Dios y le hemos puesto esa semillita ahí. Dios es fiel. Qué triste ser de esta iglesia, oír todas estas cosas y en unos años tener un hijo rebelde y delincuente porque no te importó papá. Y qué triste, hijos, que sean la generación que está por impactar al mundo, pero jamás lo hagan porque no obedecen a sus padres ni los honran. Dios hoy nos da un secreto para impactar las naciones. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amigo, amiga, si estás acá y no conoces a Jesucristo, tu vida es de desorden, de pecado, de tinieblas, de vacío. Jesús murió en una cruz para poderte salvar de tus pecados, para poderte hacer nueva criatura, para poderte hacer hijo de Dios y que tengas el mejor de los padres. Tal vez tu papá y tu mamá fueron excelentes, o tal vez la peor escoria de la tierra, siendo fuerte. Pero Dios te puso ahí y te ha preparado para cosas impresionantes y hoy te ofrece ser tu Padre que está en los cielos. Perfecto, justo, amoroso, bueno. Y te quiere usar. Te quiere usar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre bueno, Señor, gracias por hablar de tu palabra a nuestro corazón, por enseñarnos lo que es justo y recto, por darnos promesas tan lindas, Señor, pero también cargas divinas que solo en el Espíritu y en la verdad podremos cumplir. Y yo te pido para que como hijos de Dios que somos, siempre te honremos y obedezcamos. Te pido por los hijos, para que hoy tomen una decisión de ser héroes de la fe y por la fe hacer justicia, honrando y obedeciendo a sus padres y viendo tu mano poderosa y tu sonrisa sobre sus vidas de aquí en adelante para siempre. Porque tú eres un Dios fiel, Señor. Padre, pon en nosotros, papás, las fuerzas, el querer y el hacer para hacer tu buena voluntad, Señor. No desmayar y entender que vale la pena sembrar esta semilla en el corazón de nuestros hijos. Cumplir con tu plan. Pon en el corazón de aquellos que todavía no entienden mucho, leer Proverbios con la solemne meta de ser enseñados por ti para criar a sus hijos. Y Señor, si alguien que no te conoce, solo tú puedes tocar ese corazón y abrir esos ojos. Te los encomendamos, Señor, a aquellos que hoy no te conocen. Te oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, iglesia.